Bienvenidos a la Cátedra de Histología y Embriología Bucco-Dentaria de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ver la clase de sangre y médula ósea. Dentro de los contenidos a tratar durante la clase, en el tema de sangre hablaremos acerca de la introducción, funciones de la sangre, los constituyentes de la sangre, los elementos figurados, las células sanguíneas vivas, vamos a hablar acerca de cada una de ellas y sus características histológicas, acerca de los teñidos extendidos, la morfología de las células en sí, estos mismos teñidos y la función de las células sanguíneas. En el tema de médula ósea conversaremos acerca del aparato circulatorio, el aspecto macroscópico de la médula ósea, las características histológicas de la médula y el comportamiento vascular y hematopoyético de la médula ósea. Comencemos con el tema de sangre. En el caso de la sangre tenemos que recordar que este es un tejido conectivo fluido especializado que se encuentra compuesto por células principalmente y una sustancia intercelular líquida que en este caso es el plasma sanguíneo. La sangre se encarga de que simplemente circular por los vasos sanguíneos y se considera aproximadamente que el cuerpo humano puede contener aproximadamente 5 litros. En la sangre vamos a encontrar este tipo de estructuras que son rojas, que se denominan eritrocitos y que vamos a conversar de ellos más adelante. Las células sanguíneas son capaces de verse en extendidos teñidos. Estos extendidos teñidos deben ser colorados. En este caso, la coloración especial para poder identificar a las células sanguíneas es la coloración de May-Grunwald-Hiemsa, que esta es una mezcla específicamente de lo que sería la eosina y el azul de metileno. En este caso, al igual que en la tinción de metoxilina y eosina, aplica lo que es el término eosinófilo y basófilo. Entonces podemos identificar que esta tinción permite observar en estos extendidos las características histológicas de cada una de las células. Esta es la tinción específica para las células sanguíneas especialmente. La sangre tiene ciertas funciones. Normalmente, la sangre tiene una importancia fundamental que es el mantenimiento de la homeostasia normal del organismo, es decir, de la regulación de ese organismo como tal. Y esa homeostasia también actúa un poco la sangre en lo que sería la defensa y otra cosa en el transporte. Defensa porque contiene células que lógicamente van a actuar contra cualquier microorganismo que no sea propio del cuerpo y transporte porque tenemos que recordar que la sangre actúa transportando a través de los vasos sanguíneos oxígeno, y además tiene esa capacidad de poder transportarlo hacia otras estructuras adyacentes o un poco más lejanas. Los elementos figurados de la sangre están compuestos por los eritrocitos, más los leucocitos y las plaquetas. En este caso, vamos a conversar entonces acerca de estos elementos figurados. Los eritrocitos son discos bicóncavos de color naranja, que se identifican en algunos casos rojos. En este caso, son estructuras que carecen de movimiento propio. Ellos tienen un movimiento en el sentido de ameboide específicamente. Y tienen la capacidad de soportar gran deformación porque tienen esa capacidad de poder atravesar estructuras muy pequeñas. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina en su estructura, que es lo que le confiere a la sangre este color rojo característico que nosotros usualmente podemos ver. ¿Cómo son entonces los eritrocitos? En una sección lateral ellos miden aproximadamente 2.5 micras y se cree que la longitud o el diámetro de estas estructuras es de aproximadamente 7.5 micras, son bastante pequeños. Ellos son rosados por la captación de la eosina cuando se identifican, por ejemplo, en las tinciones de los teñidos extendidos. Son redondeados, tienen un diámetro, ya lo mencionamos, de 7.5 micras y en la zona central delgada suelen teñirse menos que el anillo grueso externo, es decir, en esta zona solemos identificar una tinción menor específicamente. En este caso tenemos que recordar que ellos pueden identificarse anaranjados, ligeramente rosados gracias a la eosina, pero tienen una coloración propia. Ellos presentan una ultraestructura bastante compleja y específicamente podemos identificar que presentan ciertas proteínas adheridas a lo que sería su capa celular. ¿Qué pasa entonces en este caso?
presentan una proteína principal, que es la que se encuentra justamente conformando a esta estructura y está adherida, en este caso se denomina espectrina, y tiene ese nombre de espectrina porque justamente tiene esa apariencia como de fantasmal, para decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Esta proteína espectrina es la que está justamente adherida a la proteína 4.1, que esta proteína pues está adherida justamente a la glicoforina, que es una proteína transmembranal localizada justamente en la membrana del eritrocito específicamente. Ellos contienen hemoglobina y le proporcionan, como comentamos ya, el color característico rojizo que contiene la sangre. Además, los eritrocitos, ya sabemos que el hierro en la hemoglobina debe estar de forma ferrosa y no férrica específicamente para que se pueda transportar el oxígeno. Recordemos que esta es una de las funciones como tal de los eritrocitos, transportar el oxígeno hacia otros órganos. Por otro lado, la hemoglobina se compone de una proteína, que es la proteína globina, formada por 4 cadenas polipeptídicas unida a una porción rica en hierro. Y además, ya sabemos entonces que estos eritrocitos, aparte de transportar oxígeno, también transportan dióxido de carbono. Dentro de los otros elementos figurados en la sangre tenemos a los leucocitos. Tenemos entonces que los leucocitos se clasifican en granulares y agranulares. Los granulares se clasifican en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulares se clasifican en linfocitos y monocitos. Los leucocitos son células que presentan gránulos citoplasmáticos, presentan partículas refringentes y la movilidad también son con movimientos ameboides. Ellos se dividen en granulares y agranulares. Los granulares, en este caso, son los que se denominan eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y vamos a conversar de ellos más adelante. Los linfocitos son células bastante pequeñas, células que presentan aproximadamente 7.5 micras. Y son de las células sanguíneas más pequeñas que existen. Presentan un núcleo redondeado y muy escaso citoplasma. Contienen algunos lisosomas en su interior y otras organelas muy escasas. Estos linfocitos poseen un papel fundamental en las reacciones inmunológicas específicamente. El neutrófilo es una célula un poco más grande que presenta un tamaño aproximado entre lo que sería 12 y 15 micrómetros de diámetro específicamente. Presenta un núcleo dividido en 3 o 5 lóbulos y es por esto que se le denomina polimorfo nuclear, y es un término incorrecto porque da la presencia o da la característica de que la célula presenta diferentes núcleos. Y no, realmente no es una célula multinucleada, simplemente es una célula que presenta que su núcleo se encuentra dividido en 3 estructuras específicamente o en lóbulos específicamente. Además, en su interior presentan ciertos gránulos. Estos gránulos, que son gránulos primarios, que contienen mieloperoxidasa, presentan además enzimas lisosómicas y lisosima. Estas estructuras permiten degradar ciertos componentes que sean extraños para el cuerpo humano. Hay otros gránulos secundarios que se encuentran justamente en el citoplasma de los neutrófilos, que son los gránulos que contienen fosfatasa alcalina, lactoferrina, colagenasa y lisosima también. Todos estos componentes tienen la capacidad de poder degradar microorganismos, bacterias, etc. y son una línea de defensa muy potente porque tenemos que recordar que los neutrófilos son la primera respuesta inflamatoria y tienen la capacidad de fagocitar y eliminar ciertos microorganismos del cuerpo humano y del tejido sanguíneo. Los basófilos también son células grandes. Miden aproximadamente de 12 a 15 micras de diámetro. Su núcleo también es lobulado, de 2 a 3 lóbulos específicamente, pero en este caso el núcleo tiene una forma de S específicamente. El citoplasma presenta algunos gránulos metacromáticos que tienden a teñirse de color rojo violáceo específicamente. Los gránulos contienen histamina y enzimas lisosómicas y peroxidasa que también tienen una función importante en la presencia de algunas enfermedades y atacan en algunos sentidos. Se considera que tienen una función importante en los procesos alérgicos específicamente. Estas células se asemejan mucho a los mastocitos y se considera que ellas tienen un factor de importancia en las reacciones anafilácticas en el tejido sanguíneo. Hay quienes creen que el basófilo, lo que sería
Esta célula es una variante del mastocito del tejido conectivo. Aún no se ha llegado a diferenciar eso, pero se considera que tienen gran similitud. El eosinófilo, en este caso, también es una célula grande de 12 a 15 micras aproximadamente de diámetro. Presenta un núcleo con dos lóbulos grandes separados por una fina hebra de cromatina. El citoplasma tiene grandes gránulos eosinófilos que rara vez tienen el núcleo, y de ahí justamente pues es que se le da el nombre de eosinófilo. Los gránulos contienen mieloperoxidasa y enzimas lisosómicas que también actúan contra ciertos microorganismos, y se cree en este caso que los eosinófilos actúan en la lucha contra ciertas infecciones parasitarias. Normalmente son células que están muy poco frecuentes dentro del tejido sanguíneo, aproximadamente 0,5, a diferencia, por ejemplo, de los basófilos, que están en un 4%, y el otro porcentaje está representado básicamente por los neutrófilos. Los monocitos son las células más grandes del tejido sanguíneo, en este caso de la sangre. Son células que pueden llegar a medir 18 micras. Tienen un núcleo arriñonado o en forma de herradura. Presentan una cromatina de gránulo fino y un nucleolo normalmente que no se encuentra visible. Esta célula sí presenta abundante citoplasma y puede presentar uno que otro gránulo acirófilo en su citoplasma. Estos gránulos presentan hidrolasas ácidas que también actúan en defensa con respecto a otras estructuras extrañas que puedan presentarse en el cuerpo humano. Y la función del monocito es fagocitar específicamente. El monocito es el macrófago del tejido sanguíneo o de la sangre. Tiene una función, simplemente es poder fagocitar cualquier sustancia extraña que pueda ingresar a la sangre específicamente. Los trombocitos son elementos en forma de gajo, tienen un diámetro muy pequeño, aproximadamente 3 micras. Ellas presentan la tendencia a formar coágulos, pueden agruparse en formas grandes masas y además poseen gránulos de tipo alfa y tipo delta. En este caso, los trombocitos presentan uno que otro lisosoma aislado y poseen gran cantidad de actina y miosina en su interior. También pueden presentar alguno que otro filamento de fibrina, pero básicamente la función principal de estas células es la capacidad de formar coágulos y agruparse en el tejido sanguíneo. El trombocito tiene un papel importante también en la homeostasia porque actúa en la formación del coágulo, cosa muy importante, casi que función principal en la sangre. Ellos expresan ciertos receptores para el fibrinógeno y forman agregados de fibrinógeno que permite formar ese tapón que va a poder formar el futuro coágulo. ¿Cómo se produce? Bueno, porque ellos liberan ciertos factores de crecimiento y es un factor de crecimiento derivado de plaquetas que estimula justamente a la formación de la placa trombótica. Si esto no ocurre, el coágulo no se forma y el proceso de coagulación pues estaría limitado. Conversando entonces, ya dijimos que presentábamos las células sanguíneas y todo el tejido sanguíneo, y tenemos que recordar que las células sanguíneas tienen un origen, y ese origen pues está dado principalmente en una estructura muy compleja, pero que debemos estudiar en este caso, que es la médula ósea. La médula como tal es un tejido conectivo especializado. Esta médula ósea se puede dividir, por ejemplo, en dos. Hay una médula ósea primitiva que aparece en el feto al segundo mes de vida y posteriormente la médula ósea toma un cargo como formadora de sangre. En este caso, entonces, su principal función es la función de la hemopoiesis, que es producir las células sanguíneas. Entonces, la médula como tal es el principal tejido hemopoyético, la última mitad de la vida fetal y del resto de la vida del adulto y del ser humano, y de ahí su importancia de poder que nosotros debamos estudiarla en este caso. Vamos entonces a estudiar un poco acerca del aspecto macroscópico de la médula ósea, y esta médula ósea se divide en médula ósea roja y médula ósea amarilla. La roja es una médula que presenta una actividad hematopoyética bastante alta, un alto contenido de eritrocitos y se va a identificar lógicamente de color rojo. Normalmente la médula ósea se identifica con mayor frecuencia en los niños hasta los 5 años de edad. Pero la amarilla tiene una escasa actividad hematopoyética donde predominan los adipocitos y es de color amarillo, y esta se puede identificar a partir de los 6 años de edad.
La médula ósea presenta características histológicas específicas y al igual que los otros tejidos conectivos, ya porque la médula ósea es un tejido conectivo especializado, esta contiene células y matriz extracelular. ¿Qué pasa? Hay una división que presenta justamente esta médula ósea y es que hay dos compartimientos. Hay un compartimiento vascular, que es un compartimiento que está compuesto en forma principal por un sistema de sinusoides que vamos a explicar más adelante, y hay un compartimiento hematopoyético que forman columnas o cuñas irregulares entre los vasos. Y entonces conversemos aquí acerca de esto. Tenemos entonces los compartimientos hemopoyéticos específicamente, donde se pueden identificar pues este grupo de células, y tenemos además el compartimiento vascular, que está representado por las estructuras vasculares. Fíjense entonces, este es un dibujo representativo de lo que sería un corte de médula ósea, y vamos a identificar entonces presencia, por ejemplo, de un capilar sinusoide, ¿verdad? Tenemos entonces además que ese capilar sinusoide está siempre cercano a un megacariocito, y fíjense cómo el megacariocito justamente pues se está dividiendo para formar ¿qué? Las plaquetas específicamente. Entonces vamos a saber que siempre ese sinusoide, que es un capilar muy delgado, que se encuentra completamente tapizado por un endotelio, que es un epitelio de tipo simple plano, pues tenemos en este caso que se forma ese poro, ¿verdad? Y ese poro justamente se puede formar para que ese megacariocito pues pueda dividirse e ingresar a ese sinusoide. Y además tenemos ese comportamiento hemopoyético donde se encuentran pues las células que se están produciendo en esa médula ósea. El compartimento vascular de la médula ósea forma parte como tal del esqueleto estructural de la médula ósea. Normalmente en un hueso largo típico la médula está irrigada por un único vaso grande, y lo vamos a ver en un dibujo más adelante. Este único vaso grande que se encuentra justamente en estos huesos se denomina arteria nutricia. Esta se divide en dos ramas. Hay unas arterias longitudinales centrales y estas finalizan normalmente en pequeños vasos muy delgados, irregulares, que son sinusoides. Estos vasos son de paredes grandes, delgadas, que se anastomosan entre sí en la periferia de la médula ósea. Entonces, fíjense, tenemos acá el ejemplo del hueso largo, ¿verdad? Que en su porción central pues tiene ¿qué? Una vena central normalmente, que es la arteria nutricia principalmente. Entonces, fíjense cómo se encuentra esta vena central, y entonces cómo podemos identificar pues estos capilares sinusoides localizados justamente acá, que es la última estructura en la cual se divide esta estructura principal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos son los capilares sinusoides que tienen grandes paredes y que son irregulares y que se localizan justamente en la médula ósea, y en este caso, fíjense en cómo se encuentran tapizados por su endotelio, un endotelio simple plano específicamente. Hay algunas arteriolas y hay presencia de algunas células sanguíneas que se están produciendo allí. ¿Cómo se estructuran los sinusoides? Bueno, los sinusoides normalmente se estructuran, como lo dijimos, presentan un endotelio bastante delgado, que es de forma simple, plana, y además las células están conectadas mediante ciertos complejos de contactos específicamente. ¿Qué ocurre acá? Bueno, los sinusoides permiten el intercambio de ciertos componentes entre la médula ósea y la circulación, y solamente se da a través de estas estructuras tan importantes. Ellos están recubiertos en parte por células reticulares adventicias, y fíjense entonces cómo se pueden identificar. Ellos presentan ciertas hendiduras intercelulares, y fíjense que entonces esas hendiduras permiten pues simplemente que se puedan transportar una que otra célula a través de ellos. Podemos entonces identificar que estos compartimientos vasculares que están representados por esos sinusoides están siempre cercanos ¿a qué? A un megacariocito, que es esta célula grande de la cual se originan las plaquetas específicamente, porque él se fragmenta para la formación de las plaquetas. Entonces tenemos el compartimiento hemopoyético, que son las células que se están produciendo en la médula, y tenemos el compartimiento vascular, que justamente está compuesto por esos capilares sinusoides. Ahora,
El compartimiento hemopoyético de la médula ósea ya sabemos que es el espacio entre los sinusoides que está ocupado por células hemopoyéticas, pero además presenta un estroma de la médula ósea y este estroma está compuesto por células que en su mayoría son reticulares y además por matriz extracelular. Pero hay un contenido dentro de esa matriz extracelular que son fibras reticulares, algunos proteoglucanos y glucoproteínas, porque ya como lo mencionamos al inicio de la clase tenemos que recordar que la médula también es un tejido conectivo especializado. Vamos entonces a repasar un poco lo que vimos en esta clase. Vamos entonces a conversar un poco acerca de la sangre. La sangre, ya lo dijimos, tiene una composición, presenta plasma, presenta células sanguíneas. ¿Qué pasa? Este plasma tiene una parte acuosa que es el agua, las hormonas, las proteínas, algunos nutrientes y ciertos electrolitos como el sodio, el calcio y el potasio. Otra cosa es que, bueno, el plasma suele ser aproximadamente el 55% del contenido de la sangre. Hay otro por ciento, el 1% que falta, está representado por otras estructuras y los glóbulos rojos es aproximadamente el 44% de todas ellas. Hay células sanguíneas, ya lo dijimos, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los leucocitos y las plaquetas, que son los trombocitos. Recordemos que los leucocitos se dividen en granulares y agranulares. Los granulares son los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos. Y además tienen ciertas funciones, función de transporte, ¿por qué? Porque justamente actúan en el sistema respiratorio llevando, ¿verdad? Recogiendo todo ese dióxido de carbono y también llevando oxígeno a otros tejidos y además permite justamente pues que se pueda desechar algún tipo de sustancias que no son agradables para el cuerpo humano, que pueden llegar a ser un poquito tóxicas, actúan en el metabolismo celular, ¿por qué? Porque desechan entonces las células el dióxido de carbono y nutre a esas células pues con oxígeno también y también actúa en el sistema digestivo porque lleva los nutrientes justamente a este sistema específicamente. También tiene una función de defensa porque ataca ciertas bacterias, ya recordemos que tenemos los leucocitos donde hay presencia de los granulares y los agranulares y estos actúan en el componente de defensa de las células y tienen la capacidad de eliminar ciertos parásitos. Con respecto a la médula ósea, pues recordemos entonces que hay ciertas estructuras importantes que recordar y es que la médula ósea presenta dos componentes, presenta un compartimiento hemopoyético y presenta un compartimiento vascular. El compartimiento vascular está dado por los capilares sinusoides que siempre tienen que ser identificados al lado de un megacariocito, que es esta célula grande que está acá, que tiene la capacidad de fragmentarse y además que ese sinusoide son vasos irregulares de paredes grandes que están unidos o están tapizados por un endotelio, que es un endotelio de tipo plano simple. Estas células endoteliales están unidas por complejos de unión. Y tenemos entonces el compartimiento hemopoyético que está representado ¿por quién? Por las células hemopoyéticas que están localizadas dentro de esa médula ósea, que se están produciendo allí y además tiene glucoproteínas, tiene proteoglucanos y tiene alguna que otra célula reticular específicamente. Por su atención, muchas gracias.